Por eso dije, necesitamos aprender de esta gran mujer. Necesitamos aprender de Sarah Winter. Necesitamos aprender de su conocimiento. Necesitamos conocer su testimonio. Necesitamos que nos comparta sus experiencias. Cómo sigue ella dando la batalla a pesar de la indiferencia, a pesar de los ataques, a pesar de todos los vicios que podemos tener, la pereza y todo lo que les comentaba anteriormente. Sara, ¿cómo hacemos? ¿Hay necesidad? Les pregunto a ustedes, ¿hay necesidad? Vayan a Zona Río ahorita para que vean si o no, si hay necesidad. Pero aquí estamos y vamos a aprovechar el tiempo. Felicidades una vez más por estar aquí. No importa los que seamos, importa que los que estemos salgamos convencidos de hay que hacer algo. Ojalá y ahorita que se vayan a sus casas les toque pasar por todos esos destrozos y digan, no podemos seguir permitiendo este tipo de dolor en la sociedad. No podemos continuar con una sociedad herida. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Qué pena que a lo mejor muchos de nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras sobrinas, nuestras primas, nuestras alumnas, no sé, anden allá. Qué pena que a lo mejor jovencitas que de niñas se reunían aquí o se reunían en alguna de nuestras comunidades o de nuestras iglesias, ahorita anden allá. ¿Qué nos está pasando a los cristianos? ¿Qué nos está pasando? Tenemos que unirnos. A mí me encanta este tipo de eventos. Estoy tan agradecida con el Grupo Unidad porque ellos sin ningún prejuicio nos prestan sus instalaciones. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de la necesidad que hay. No importa quién lo organice, si es algo bueno para la comunidad, hay que apoyarlo. A eso también los quiero invitar. Hay que unirnos y dar la batalla en caridad. Ir a ayudar a todas esas jovencitas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos vivir la caridad con todas ellas? Bueno, no vinieron a unirme a mí. Entonces, ahora sí, voy a presentarles pues a nuestra conferencista, que es a quien vinieron a ver y a escuchar. ¿Quién es Sarah Winter? A ver, levante la mano aquí. ¿Quién conocía antes a Sarah Winter? ¿Quién había escuchado ya sobre ella? Bueno, para los que no la habían escuchado de ella antes, es exfeminista, líder del movimiento FEMEN en Brasil. Fue considerada la feminista más importante y comprometida del país. Luego de pasar por la traumática experiencia del aborto, se convierte en una de las más grandes líderes y oradoras pro vida y pro familia a nivel nacional e internacional. Licenciada en Relaciones Internacionales, Sarah Winter es analista de políticas públicas, habiendo brindado consultoría privada a partidos políticos en Brasil, Argentina, Colombia y México, así como a senadores, candidatos presidenciales, concejales, alcaldes y diputados en Paraguay, Argentina, México, Uruguay, Ecuador y Brasil. Actualmente es profesora de la modalidad de diplomados de la Unicervantes y en el Instituto de Investigaciones Solidaridad Social en Colombia y de la Universidad Juan Pablo II de Nicaragua en la modalidad de diplomado y posgrado. Conferencista internacional, impartió más de 700 conferencias en varios países, sumando más de 500,000 de personas formadas a través de sus conferencias. Ocupó el cargo de Coordinadora Nacional de Políticas Integrales
de Embarazo y Maternidad en el Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos en el gobierno de Bolsonaro, desarrollando políticas públicas y programas de gobierno para atender a mujeres embarazadas, parturientas y madres en general en situaciones de vulnerabilidad social. Sara también es voluntaria en varios proyectos de ayuda a mujeres en situación de vulnerabilidad social en todo Brasil, habiendo trabajado activamente en la Asociación Casa de la Madre en las favelas del Río de Janeiro, brindando consejería a mujeres embarazadas, víctimas de violencia, siendo responsable de salvar la vida de más de 800 bebés brasileños del aborto. Tiene formación en el área de la salud sobre educación perinatal y doblaje. ¿Luego nos explicas qué es eso, Sara? Especializándose en humanización cristiana del parto. Esta es la conferencista que tenemos hoy. Con este nivel de conferencista, espero que lo aprovechen. Aparte, Sara es una excelente mujer, excelente persona. Antes de que Sara suba aquí, me gustaría pedirles el que guste venirse aquí con toda confianza, puede venirse a estos asientos de aquí para que miren más de frente y para que aprovechen más la conferencia. Entonces los esperamos que se muevan antes de que Sara suba. Ahora sí, les voy a pedir que recibamos con un fuerte aplauso a Sara. Muy bienvenidas, es un honor estar aquí. Una vez más agradezco a la Frente Nacional por la Familia y la Unidad Cristiana por poder juntos proporcionar y regalar a todos ese bien. Yo sé que muchas personas me conocen por mi testimonio y sé que mucha gente ha venido, ay, quiere escuchar el testimonio de Sara Winter, pero hoy no trataremos de mi testimonio, señores. A mi testimonio, señores, pueden buscar en el YouTube, ahí está gratuitamente más de 20 y 30 videos de míos, de más de 10 países, diciendo exactamente la misma cosa, cómo entré en el feminismo, cómo salí del feminismo. Entonces esa es la pregunta que más me hacen, Sara, ¿cómo hiciste para llegar al feminismo? ¿Y cómo salió del feminismo? Entonces ahí en YouTube tienen la respuesta. Entonces ya estoy al final de la gira, estoy cansada, estoy con frío. No. Además, lo que quiero decir es que testimonios son algo muy bonito, principalmente porque nos regalan la oportunidad de poder cambiar a través del ejemplo. Pero de nada vale un testimonio si no ponemos en práctica. De nada vale un testimonio si lo tomamos como entretenimiento, como si estuviéramos viendo una película o una serie y solo. Entonces, yo lo que percibí es que las personas, yo estudiaba para poder regalar conocimiento a las personas, Sara, cuéntame tu testimonio. Yo, sí, ¿para qué? ¿Qué te va a hacer con mi testimonio? ¿Vas a cambiar tu vida, sí o no? Sí, lo cuento, si no, no lo cuento. Entonces, lo que percibí era una gran voluntad, las ganas que tenía la gente de entretenerse con una historia bonita. Y después de dar mi testimonio, ¿qué se cambiaba en la vida de las personas? Nada. Entonces, yo obviamente les puedo compartir un poco de quién soy yo. Yo soy una brasileña de 29 años. Entonces, yo nací ahí en Brasil, tuve una familia muy disfuncional, una familia muy desestructurada, sufrí mucho bajo la violencia de un hermano que se metió en las drogas.
A los 16 años de edad, mi hermano me echó de mi casa, yo conocí el mundo de la prostitución, sufrí todo tipo de abuso posible, físico, psicológico, sexual. Por eso, traumada, conocí el movimiento feminista, acabé en el movimiento feminista, hacía la misma cosa que están haciendo las señoras hoy el día 8 de marzo, pasé por una experiencia traumática del aborto, casi morí y Dios me regaló una segunda chance. Entonces, hoy soy mamá de un hijo lindo que tiene casi 7 años, me eché de todas estas ideologías, es eso. Entonces, este es el resumen de mi testimonio. Hoy no vamos a tratar de testimonio, hoy vamos a tratar, la verdad es que hoy no es una conferencia, hoy es un regaño. Entonces, vamos a tratar de contestar la pregunta que todos me hacen. Todas las veces que doy una conferencia sobre feminismo, sobre aborto, sobre ideología de género, sobre mi testimonio, al final siempre hay alguien que levanta la mano. Sara, ¿qué podemos hacer entonces? Sara, ¿cómo podemos empezar el cambio? Y tanto me preguntaban eso, que yo ya cansada de contestar la misma cosa, escribí el libro. Entonces al final, por favor, que nadie me levante la mano para preguntar ni qué ni cómo. Si le gusten, compren el libro. Compren, por favor, que lo tengo que terminar de pagar. Entonces, yo tengo una solicitación a hacer, no sé si a los que están sentados de ese lado, si pueden pasar a algún lugar de ese, pues a mí me gusta mirar la cara de la gente y percibí que durante una hora voy a tener que estar así, porque hay gente de todos los lados, entonces me facilitaría mucho la vida si ustedes pasasen a un poco aquí, un poco allá, para que yo pueda estar en un lugar solo y mirar la carita de todos. Entonces, sabemos que el mundo está complicado, el mundo no está fácil, mira las cosas que están pasando. Entonces, ¿qué podemos hacer para arreglar el mundo? Vamos a hacer nuestra marcha. Todos los años hacemos una marcha pro vida muy bonita en todas las ciudades, las capitales, salen camiones que van a Ciudad de México. Yo les pregunto, ¿cambiamos alguna cosa? Vamos a elegir diputados pro vida. Elegimos algunos. ¿Se cambió alguna cosa? Vamos entonces a hacer una gran conferencia, un gran foro internacional con Sara Winter, Agustín Laje, Pablo Muñoz Iturrieta, Lupe Batallán, Miklos Lucas y Chinda Brandolino, Paro Medina, y no sé, se lo olvidé de algún amigo, y me perdona. Hicimos un montón de estos eventos, ¿sí? ¿Cambiamos alguna cosa? ¿Por qué no? Porque antes de salirnos metiendo a cambiar las cosas, tenemos que tener estrategia. Entonces, no sé si saben, pero cuando yo me volví feminista, me invitaron desde Ucrania. Hoy todos saben dónde está ubicada Ucrania por cuenta de la guerra, pero yo a 10 años fui en Ucrania a recibir un entrenamiento en militancia y activismo. Y entonces pensé, si el entrenamiento que yo recibí, que recibe un montón de liderazgos del mundo todo, que son pagos, financiados para aprender, es tan bueno, es tan efectivo, está dominando el mundo, ¿por qué yo no puedo enseñar a las personas cómo hacerlo? Obviamente adaptado a las virtudes cristianas. Fue exactamente lo que yo hice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para empezar a cambiar el mundo? Es la verdad, las pantallas aquí no están prendidas. Pero, ¿qué tenemos que empezar a hacer? La primera cosa que tenemos que empezar a hacer es aprender a hablar, escribir, interpretar y reproducir. John Taylor Gatto, un escritor americano, escribió un libro que el título me agrada muchísimo. Se llama Emburrecimiento Programado. Fuimos programados para sermos burros. A través de los medios de comunicación, los medios de educación, fuimos programados para no saber
saber leer, escribir, interpretar, reproducir. Entonces estamos pasando por una guerra semántica. Entonces, a ver, ¿qué? No, yo ni perdí nada. Creo que esto no está funcionando, perdón. Yo les voy a decir siguiente. Entonces, nosotros hoy no sabemos comunicar. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es el hecho de transmitir un mensaje. La comunicación es bilateral. Eso significa que yo transmito un mensaje y para volver a comunicación yo tengo que recibir un mensaje de vuelta. ¿Qué es el lenguaje? El conjunto de símbolos que forman un idioma. Los símbolos pueden ser gráficos escritos en formato de letra, pueden ser diseños, pueden ser señales. Es el conjunto de símbolos que forman un idioma. Y estamos viviendo una guerra semántica. ¿Qué es la semántica? La significación, el estudio de la significación de las cosas. ¿Y qué es la guerra? La guerra es la disputa de dos o más agentes por un territorio. Ustedes me están mirando ¿por qué me están escribiendo? El teléfono sirve para eso también. Yo dije, es regalo. Anoten, graben, filmen. Entonces, la guerra es la disputa entre dos o más agentes por un territorio. La guerra semántica, entonces, es la disputa entre dos o más agentes por los territorios de la significación de las cosas, del lenguaje, del idioma y de la comunicación. Los intelectuales de izquierda descubrieron cómo nosotros aprendemos a hablar muy antes de que nosotros, conservadores. ¿Cómo nosotros aprendemos a hablar? Aquí yo no tengo ninguna botella de agua, pero fingimos que yo tengo aquí. Gracias por su opresión machista. Supongamos que eso es un biberón. ¿Cómo yo voy a enseñar a un recién nacido que eso se llama biberón? ¿Cómo enseñamos a los seres humanos chiquitos nuestro idioma? Es a través de la etimología o de la lexicología. Yo llego a mi hijo recién nacido y le digo, oye, este objeto se llama biberón. Vive del griego significa tal cosa y ron del latín significa tal cosa. Entonces a partir de ahora tú ya sabes. ¿Es así que aprendemos a hablar? No. Nosotros aprendemos a hablar por el método de repetición. ¿Cómo un recién nacido sabes que es un biberón? Antes de saber hablar. Ay, no te pongas llorando, aquí está tu biberón. Dame tu biberón. Ponga tu biberón arriba de la piel. De tanto repetir, la persona va a conectar este objeto con el sonido que se sale de la boca. Cuando estuviera en la fase de alfabetización, va a conectar este objeto con el sonido y con los símbolos gráficos que la representen, letras. ¿Ok? Así, a través del método de repetición. Muy obrigada. A través del método de repetición, nosotros, seres humanos, aprendemos a hablar. Entonces, los intelectuales de izquierda comprendieron eso, descubrieron eso y pensaron, si naturalmente el idioma se forma así, la comunicación, la semántica se forma así, podemos también a través del método de repetición y con técnicas de contrainteligencia adoctrinar a las personas. Entonces vamos a repetir, vamos a crear nuevos términos y brindarles un significado a través de los medios de comunicación y educación, bombardearlos a la gente y la gente tonta va a reproducir. Ejemplo, una palabra que hoy estuvo por todas las partes, feminicidio. ¿Esta palabra existe? No existe. Homicidio, homo de latín, persona, ser humano, humanidad. Homicidio significa el asesinato, la muerte de personas. Mujeres son personas, entonces están naturalmente, idiomáticamente incluidas entonces en el homicidio. No necesitamos desde feminicidio. Como la homofobia. La homofobia es una palabra que no existe.
Puedo. Sí, porque yo estudio el idioma. Entonces, homo de latín, humanidad, persona, ser humano. Fobia, el sufijo fobia significa una enfermedad psiquiátrica donde el paciente que la tiene sufre de un miedo muy grande sin razón de alguna cosa. ¿Qué sería la homofobia? Una enfermedad psiquiátrica donde el paciente que la tiene muere de un miedo muy grande sin razón de personas, de seres humanos, del Homo sapiens sapiens. ¿Hace sentido? Ninguno. Pero estamos constantemente diciendo, yo no soy homofóbico, yo no soy homofóbico. Claro que no es homofóbico, ¿no tiene miedo de qué? No eres homofóbico. Entonces, primera lección, si quisiéramos reconquistar nuestro territorio perdido, no se utiliza el vocabulario que el enemigo crió para avanzar en nuestra lucha. Levanta la mano quien alguna vez en su vida tuvo la experiencia de querer argumentar, tener la argumentación, tener una opinión, tener una explicación en la cabeza, pero se hace tan difícil hacer este movimiento. Levanta la mano. ¿Por qué? Porque fuimos programados para hacernos burros. Entonces no es del interés del gobierno, del globalismo, que nosotros saibamos nos comunicar, interpretar. Hoy la gente no sabe, somos analfabetos funcionales. Sabemos poner ahí, sabemos leer, escribir, pero no sabemos leer completamente, ni escribir completamente. Entonces, eso es muy necesario, aprender a leer, hablar, escribir, interpretar, reproducir. Una persona que no está, ¿cómo vamos a escribir una nueva historia si no sabemos escribir? Entonces, la primera cosa es saber hablar el propio idioma, cosa que nosotros no sabemos. Y muchas personas, ¿cuántos sexos existen? 2. Entonces, ¿por qué ustedes dicen, ay, yo estoy contra el LGBT? Existe todo eso de sexo. ¿Qué? ¿Y por qué dicen? No se legitima la mentira, no se legitima lo que no existe. Las palabras tienen poder de significación. Tanto decir la palabra género, que ahora está en la Constitución mexicana. ¿Qué es género? ¿Género existe? No, género en cualquier idioma eslavo, latino, anglosaxón significa una palabra utilizada para categorizar cosas o situaciones. Género alimenticio, género literario, género musical no tiene nada que ver con la sexualidad humana, pero tanto repetiera que se volvió verdad. Entonces, no podemos repetir, reproducir, legitimar las cosas que no existen. No se utiliza el vocabulario que el enemigo crió para nuestra propia destrucción. Sara no nos puede llamar de enemigo. Puedo. Yo estudio el lenguaje. La amistad es querer y odiar las mismas cosas. Entonces, Santo Tomás de Aquino define la amistad cuando alguien quiere las mismas cosas que ti y odia las mismas cosas que ti. Entonces, ¿cuál es el antónimo de amigo? Enemigo. El enemigo es quien odia las cosas que tú quieres y quiere las cosas que tú odias. Ese es tu enemigo. Entonces, tenemos que aprender a hablar las cosas de la manera que ellas son. Y ya, estudiar el idioma. Ay, Sara, si no puedo hablar, ¿qué voy a hablar? No sé, ustedes son los hispanohablantes. Se nota que mi español es de Duolingo. Entonces, ustedes que son los hispanohablantes tienen que enseñarme. Pero si los portugueses me dejaran una tradición idiomática riquísima para que yo pueda estudiar y comprender lo que usar, yo tengo certeza que los españoles también. No es tan difícil, no es tan diferente.
Eu tenho certeza que se eu começar a falar português aqui, agora, todos vocês conseguem me entender muito bem, certo? Muito bem. Então, si yo tengo en mi idioma palabras que puedo utilizar, ustedes, señores, también las tienen. Yo digo lobby homosexual, yo digo, si existe el feminismo, yo digo gaycismo. Si ellos pueden crear términos artificiales, yo también lo puedo. Entonces, eso se llama estrategia. Entonces, lección número 1, aprender a hablar, escribir, interpretar y reproducir y dejar de legitimar el vocabulario, las estrategias que el enemigo creó para nuestra propia destrucción. Seguir. Segunda cosa, aprender la historia. Sara, ¿ya podemos hacer una gran marcha? No. Aprender el idioma y después aprender su origen, su historia, de dónde tú has venido. Entonces, ¿puedo empezar a estudiar la historia de la civilización occidental? No. Tú vas a empezar a estudiar cómo tus padres se conocieron, su origen. Tú vas a estudiar la historia de tu barrio. ¿Quién construyó tu escuela? ¿Quién construyó este templo? ¿Cuál es la historia de tu ciudad? ¿Cuál es la historia de las revoluciones mexicanas? ¿Cuál es la historia de la independencia mexicana? Esto se llama humildad, estudiar la historia. Obviamente hay una jerarquía. La naturaleza siempre empieza a crecer de abajo a arriba. Ese es el movimiento que tenemos que hacer, el movimiento natural. Estudiar las cosas de abajo a arriba. Entonces, ¿para qué estudiar? Ahora, la cantidad de cientistas políticos, geoestratégicos que están en Facebook comentando la guerra de Rusia-Ucrania es inconmensurable. Todos son licenciados en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Todos tienen una opinión. Todos están estudiando la historia de Rusia-Ucrania. ¿Para qué? Si tú no sabes la historia de la independencia de tu país. Hay una orden para estudiar historia, hay una orden. Y tener una orden es lo que nos regala la disposición de tener las virtudes necesarias de hacer una buena militancia. Humildad, orden, jerarquía, paciencia y obediencia. Es lo que necesitamos para lograr llegar a la reconquista de territorio. Entonces, después, estudiar su historia. Si tú no sabes escribir, si tú no sabes tu historia, ¿cómo vas a reescribir la historia? ¿Cómo vas a escribir una nueva historia? Seguir. Y esta es una cosa que muchas personas van a decir: Sara, pero mira tu currículum, tú eres una investigadora de relaciones internacionales, tú eres una persona que están estudiando, que va a venir a hablar de guerra espiritual. Sí, yo digo sobre guerra espiritual. Pues yo digo, como investigadora científica y historiográfica, que la mayor tontería de las personas es ignorar que existe este plan terreno y existe un plan espiritual con una guerra. Entonces, para entender todo el resto de la plática, hay que entender que existe una dualidad. Dios y el demonio, obviamente, no en proporcionalidad. Uno es criador, el otro es criatura. Pero hay una influencia grandísima de la guerra espiritual en todas las cosas que hacemos. Es mucha ingenuidad pensar que todas las cosas buenas en el mundo fueran hechas por un hombre, o que todas las cosas malas en el mundo fueran creadas por un hombre de carne y hueso. Entonces sí, existe una guerra espiritual. Incluso para análisis políticas, geopolíticas, tenemos que llevar esto en consideración para análisis estratégica. Siguiente. Sara, ¿y cómo funciona el mundo? ¿Quién son los dueños del mundo? Bien. El profesor Olavo de Carvalho, mayor intelectual brasileño, mayor filósofo brasileño, tan inteligente que Estados Unidos nos regaló un Genius Visa. Es una visa regalada solamente para genios de la humanidad que Estados Unidos les interesa llevar a vivir allá. Si tú
escucho hablar de ingenios Vipsa, probablemente es porque tú no eres un gay. Entonces, el profesor Olavo Carvalho escribió más de 37 libros, más de 4.000 artículos y nos dejó más de 20 teorías. Entre ellas, la teoría de los 3 esquemas de dominación global. Los hispanohablantes tienen una maña de decir que todo es globalismo. George Soros es globalismo, el feminismo es globalista. A ver, trabajemos el lenguaje. Globalismo no es solo la Planet Earth de George Soros. Cualquier intento de implementar un gobierno global se llama globalismo, sea de Estados Unidos, sea de China, no importa. El intento de implementar un gobierno global, globalismo. Entonces, el mundo es regido por 3 grandes esquemas de dominación global. El primer es el bloque occidental, Estados Unidos, Europa. El bloque occidental es donde están las grandes fundaciones internacionales, como las conocemos, las familias oligárquicas, Rothschild, Rockefeller, la Open Society Foundation, George Soros, etc. Entonces, ahí están también las organizaciones internacionales, supranacionales dotadas de personalidad jurídica, como la ONU, la UNESCO, el BERD, la OTAN, el FMI, todas las organizaciones supranacionales que sí se meten en la soberanía de nuestro país a largo microescala. Ellos tienen el poder financiero, cambian la sociedad a través del poder financiero. Los grandes bancos de préstamo, los grandes financistas. Entonces ahí están metidas obviamente el gayismo, las feministas, el Black Lives Matter, y todos estos tipos de activismo callejero y todo eso. Entonces los ecologistas, entonces ese es el bloque occidental. Trabajan con la guerra bélica, trabajan con la guerra semántica, económica, bélica, cultural. La guerra que disputa entre 2 o más agentes por un territorio, hay varios tipos. Guerras bélicas con armas, guerras políticas, ideológicas, culturales, biológicas, demográficas, hay varios tipos de guerra. Para cada tipo de guerra tenemos que desarrollar una estrategia de combate. Entonces, el segundo bloque es el bloque ruso-chino, es el bloque comunista. Entonces ahí está China, Rusia, Eritrea, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, todas las naciones que se declaran obviamente socialistas o las que quieren llegar al socialismo, como Belarus, por ejemplo. Entonces, este bloque es el socialismo, el comunismo, el Estado fuerte y trabajan no con la expansión territorial por medio de la guerra económica, por medio de la expansión financiera del capital, pero trabajan con la expansión territorial. Entonces, ninguén sabe, pero hace años ya que Rusia dejó Moldavia, anexó a Georgia, y como China quiere anexar Hong Kong, Taiwán. Entonces, despacito, como el comunismo llegó a Venezuela, ya llegó a Nicaragua, entonces se trata de una expansión territorial. Entonces se cae el muro de Berlín, se cae la Unión Soviética, pero de repente hay partidos comunistas por todo el mundo, prácticamente en todas las naciones. Entonces se expanden a través del territorio y sus guerras son de inteligencia, bélica, económica. Y hay el tercer bloque que ahora en este momento está más tranquilito, pero a veces sí se aparece más, que es el Islam. Entonces aquí no estamos hablando de la pobre mujer musulmana que tiene sus derechos humanos violados constantemente. Aquí estamos hablando de grandes multimillonarios del petróleo, de commodities, de piedras preciosas, de metales preciosos, que tienen la capacidad de construir de la noche para el día, del día para la noche, naciones como Qatar, Emiratos Árabes, etc. Y que difundiendo la religión por todo el mundo, también se hace una expansión territorial, pero por medio de la cultura, que es la religión. Entonces, este es el Islam, lo que ellos se autollaman de califado universal.
Entonces, son los tres poderes que rigen el mundo. A veces cooperan entre ellos, a veces pelean entre ellos. Como por ejemplo, durante décadas, Rusia y China proveeron armamento para el bloque islámico con sus organizaciones terroristas. También un ejemplo de cuando pelean, China y Estados Unidos hace 2 años y medio estaban en una guerra comercial, de repente coronavirus. Entonces, pero a veces también están trabajando juntos, cooperan. China difunde el coronavirus, de repente Estados Unidos, Europa, el bloque occidental, viene entonces con las grandes farmacéuticas, vacunas, producción en masa de cubrebocas, de guantes, de todo eso. Entonces, a veces pelean, a veces cooperan. Eso es como el mundo funciona en una macro escala. Entonces, supongamos hoy, quieren legalizar el aborto en México y las feministas están saliendo a la calle y rompiendo todo. Tenemos que luchar en contra de las feministas. Las feministas están en el tope del intento de legalizar el aborto en México. No. ¿Quién son las personas que están por detrás? ¿Las feministas son las responsables o las feministas son quienes están en la calle haciendo tonterías? Entonces, antes de iniciarnos en la guerra, tenemos que primero identificar nuestros enemigos, ubicarlos, saber quién son. Una vez que ya descubrimos quién son, antes de nos meternos en la guerra, tenemos que saber quién son nuestros enemigos, qué tipo de armamentos cargan, qué tipo de munición llevan, qué tipo de territorio geográfico y clima fueron entrenados. En el territorio que vamos a pelear, ¿cómo es el clima? ¿Cómo es la geografía? ¿Cómo es la hidrografía? ¿De qué se alimentan? ¿Qué tipo de tácticas utilizan? ¿Qué tipo de técnicas de inteligencia e infiltración utilizan? Entonces, ¿quién son sus soldados? Todo antes de entrar a la guerra se tiene que hacer un mapeamiento muy detallado de todo eso para poder entonces desarrollar estrategias para combatir a todo eso. Hitler y Napoleón perdieron la guerra a Rusia por un detalle obvio, que fue el frío, el invierno. Tenían una ventaja enorme en hombres, soldados y armamento, pero no estudiaron el clima, la geografía, perdieron. Entonces, este es un ejemplo de cómo tenemos que tener estrategia. Esta es una escala macro. Y en una escala micro, yo estoy en la universidad y me están adoctrinando, estoy en la escuela y estoy adoctrinando, tengo que pelear con mi profesor. El profesor es el individuo que está haciendo eso. O puede ser que es el material escolar, o puede ser que es el ministerio, la secretaría de la educación. Antes de meterse en una pelea, tienes que saber en contra quién tú vas a luchar. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, cristianos, conservadores, hicimos eventos, marchas, elegimos gente, hicimos eventos y nada cambia? Puede ser que estamos desperdiciando tiempo, dinero y esfuerzo, pues no estamos accionando directamente con quién o con qué o dónde o cuándo deberíamos. Nos falta estrategia. Siguiente. Entonces, ¿qué es una militancia? Una militancia es un organismo compuesto por agentes capacitados para desarrollar y ejecutar estrategias de ocupación, dominación y mantenimiento del poder en un territorio determinado. Eso es una militancia. ¿Qué es entonces un organismo? Siguiente. Un organismo se define como un conjunto de órganos que constituyen un ser vivo y que deben funcionar en armonía para estar sano. ¿Saben cuál es
problema entre nosotros, Movimiento Pro Vida, Pro Familia, conservadores, cristianos, católicos, etcétera, toda la comunidad, es que nos falta unidad. Entonces, un organismo para funcionar sano tiene que cada órgano funcionar de acuerdo con su función. Solo que nos falta jerarquía, obediencia, orden. Entonces, ¿para qué la jerarquía? Mi mano no se mueve si mi cerebro no la ordena. Mis órganos no están llenos de sangre si mi corazón no bombea la sangre. Entonces, con nuestros movimientos es exactamente el mismo. ¿Estamos todos tranquilitos o puede ser que los movimientos pro vida, pro familia en México están como peleando por vanidad, peleando por reconocimiento, peleando por poder? Entonces, ¿cuál es el antónimo de sano? Enfermo. Es exactamente así que estamos. Si no logramos conquistar nada, es porque mientras organismo estamos enfermos. Lo que necesitamos es que cada órgano se ponga en su lugar y accione de acuerdo con su hora, de su manera. Eso es lo que necesitamos. Siguiente. Entonces, ¿qué es el poder? ¿Por qué tanta gente pelea por el poder? El poder es la capacidad de hacer con que alguien haga algo. Es la influencia que se ejerce sobre una persona determinando su rumbo o destino. Es el control que se ejerce sobre un proceso. ¿El poder es bueno o es malo? Depende. El poder es una herramienta. Herramientas no son ni buenas ni malas. Son neutrales. Depende del agente del agente que está la utilizando. Yo tengo un cuchillo. Si soy un agente bueno y virtuoso, puedo utilizar esto para hacer manualidades, puedo utilizar esto para me alimentar. Si soy un agente vicioso, puedo utilizar para asesinar a alguien. Un arma de fuego puedo utilizar para proteger a alguien, proteger una propiedad o para asesinar a alguien. Herramientas no tienen partido, no tienen ideología, no tienen un lado. El agente que las utiliza sí lo tiene. El poder jamás debe ser visto como un fin último en sí mismo. Quiero hacer eso porque quiero tener poder. Eso es algo de la militancia mala, de la militancia de izquierda. El poder es un medio, una herramienta de llegar donde nosotros tenemos que llegar, que se llama salvación. El poder debe ser utilizado para salvar almas, como una herramienta en las manos de un agente virtuoso. Siguiente. Entonces, dentro de una militancia, hay los que desean ocupar espacio, hay los que financian, hay los que estudian y desarrollan técnicas de ocupación a corto, mediano y largo plazo, hay los que ejecutan y hay los que supervisan. Esa es la estructura. Hay los que desean, los que financian, los que desarrollan técnicas de implementación, los que ejecutan y los que supervisan. Es una estructura de una militancia. Siguiente. ¿Cómo funciona Sano? Me explica un poco mejor cuál es la pirámide donde se funciona el mundo. Entonces, estos yo no los tengo como probar, yo no soy honestamente intelectual. Entonces, esto es fruto de un año, de 7 años de investigación científica y histórica, de experiencia empírica y de algunos soplos del Espíritu Santo también. Entonces, esta es pura teoría wikipediana. Entonces, imagina que en una militancia hay una influencia directa. Imaginemos la militancia armada. Después hablamos de la buena. Una influencia directa del demonio.
como yo ya expliqué a ustedes, es imposible creer que todas las cosas malas del mundo fueran criadas por un hombre. Imagina que el demonio va a influir directamente en algunas personas o agentes. ¿Quién son esas personas? Yo creo que sean personas que están ahí ubicadas en sociedades secretas. Ay, Sara, la masonería, los Illuminatis, no sé si se acuerdan, 2008, 2009, 2010, 2011, de repente, un montón de películas, libros, revistas con temas de Illuminati, con temas de masonería. Dan Brown, El Código de da Vinci, Ángeles, Demonios, del infierno. De repente, eso es porque algún afortunado fue allá y descubrió todo y salió contando. O porque alguien mucho mayor que nosotros nos interesaba que nosotros tuviéramos estas informaciones. Eso se llama técnicas de inteligencia y contrainteligencia. De repente fue conveniente para alguien que el acceso al conocimiento que tuviéramos sobre masonería y Illuminati fuera eso. Por eso se empezó a producir en larga escala. Entonces, yo creo que lo que conocemos hoy sobre masonería, Illuminati, Grupo Bilderberg y esas cosas son solamente informaciones que ellos quieren que nosotros sepamos. Las verdaderas cosas no sabemos. Incluso creo que existen sociedades secretas que nunca escuchamos hablar, donde el demonio en persona influye directamente, diciendo lo que quiere y lo que no quiere, y en estas sociedades yo imagino que se hagan rituales horribles, macabros, cosas que están además de nuestra imaginación. Y de ahí entonces se sale todo el mal del mundo. Y empiezan a influenciar entonces lo que yo llamo de familias oligárquicas. Ahí sí, la familia Rothschild, Rockefeller, Soros, todas esas familias que ya conocemos muy bien y cómo influyen en la sociedad. Entonces, con sus fundaciones internacionales, con el poder financiero que tienen, con la influencia política de poder, entonces se influencian directamente los financistas. ¿Quién son los financistas? Los que van a proveer el dinero, sus fundaciones, las organizaciones supranacionales de personalidad jurídica, la ONU, la UNESCO, el BARD, todas las fundaciones que pueden, todas las organizaciones que pueden financiar todos estos movimientos. Ahí están también las big techs, las grandes tecnologías como el metaverso, el Facebook y todo esto, donde se puede sacar dinero y también manipular. Están los grandes banqueros, financistas, criptomonedas y todo eso. Y que van a financiar la élite intelectual, grandes intelectuales, en su gran aplastadora mayoría son desconocidos, anónimos, nunca vamos a escuchar hablar. Gente que fue formada desde el día que nació solamente para desarrollar técnicas de corto, mediano y largo plazo de implementación, de ocupación de territorio en el lenguaje, en nuestra vida, en la política, en la ideología, en la economía, todos los territorios posibles. Esta élite intelectual va a desarrollar estas estrategias de ocupación de espacio a corto, mediano y largo plazo y ordenar que los activistas entonces puedan ejecutar. Entonces, militante y activista son dos clases diferentes. Militante es lo que hace parte de una militancia. Activista, como la palabra dice, actúa. Activista, actúa. Siguiente. Entonces, hay clases donde se pueden ver los activistas, como son los ejecutores. Entonces, en la comunicación, bien, son activistas callejeros, movimientos sociales, organizaciones terroristas, instituciones religiosas, tomadas, adoctrinadas. Entonces, imagina que ellos están metidos en todos los procesos, en las más diversas áreas, como el área de la comunicación, revistas y periódicos impresos, periódicos televisados, radio, YouTube, publicidad y propaganda. Entonces, imagina los periódicos televisados, los activistas no están solamente metidos, obviamente, no son solo los periodistas, son los roteristas, los productores, los patrocinadores, los periodistas, los que hacen los cortes, los que filman. Imagina en la área de cultura, la industria cinematográfica, aquí no estamos hablando solamente de actores y actrices, pero no sé si asistieron la película de Eternals, los que vieron, los que hacen. Primero, yo creo que uno de los primeros
una de las primeras películas de Marvel, que es para, o sea, es algo que atrae mucho a los niños. Entonces, la Captain Marvel empieza con esta tontería de feminismo y después Eternos, y viene entonces la escena donde una pareja de homosexuales se está besando, se están haciendo las cosas. Entonces, este adoctrinamiento, hay activistas, agentes entrenados para poner este tipo de cosas ahí. La industria cinematográfica, es el roterista que está escribiendo, es los actores, los productores, los distribuidores, todos los procesos. La industria literaria es la persona que va a hacer los diseños, es la persona que va a hacer la portada, es el editor, el escritor, el distribuidor. Yo les voy a dar un ejemplo. Yo soy católica y estaba en la primera ciudad que llegué fue Querétaro, que de esta conferencia, y era en una parroquia, en una iglesia católica. Yo estaba justo en esta parte, me levanta la mano una señora católica de 4 hijos, ama de casa y así homeschooling con sus hijos. Entonces ahí en la parroquia ella compró una agenda de la ama de casa 2022, una agenda de la ama de casa católica 2022. Supongamos que por ser católica debería estar bueno, y compro en la parroquia. Empieza un problema, me empiezo a enseñar. No había ningún símbolo católico, nada. Al revés, los colores verde y morado. Todos los diseños, cosas de ecología, de la naturaleza, con esta cosa de Pachamama. A cada capítulo, a cada mes, venía entonces una reflexión. El mes de marzo hablaba justamente sobre el respeto de las mujeres cristianas en general con las mujeres que no desean tener hijos. Y ahí estaba Oxfam, México, estaba el diccionario feminista español en una agenda de la ama de casa católica 2022, editada por una editora católica muy famosa, la editora Paulinas, y vendiendo en la parroquia, hablando sobre el aborto, sobre el feminismo. ¿Eso significa que toda la editora Paulinas es feminista? No, significa que dentro de la editora Paulinas hay activistas feministas silenciosamente trabajando y haciendo los diseños, la portada, editando, colocando ahí, y el párroco compra un montón para vender. Militancia, silenciosamente corrompiendo personas que fueron programadas para ser burras, que van a leer, que van a pensar, ¡ay, qué padre está eso! Tiene razón. Y van a se convertir en feministas sin se dar cuenta. Entonces, imagina que en todos esos sectores, en cada proceso, hay activistas. Y nosotros aquí nos preguntamos por qué no conseguimos avanzar en la lucha. Son nuestros hijos, nuestros sobrinos. El Partido Comunista pagó al ejército de Manchuria, que asesinó aplastados más de 4.000 estudiantes chinos. ¿Por qué? Eran millones, eran la mayoría. No había liderazgo, no había jerarquía, no había estrategia. Hacían todo de manera espontánea. La espontaneidad no funciona para llegar al poder. No se puede del día para vamos a hacer eso. No, eso lleva a la muerte, sea física, sea intelectual, sea económica. Entonces hay que tener estrategia. Siguiente. Entonces, ¿qué es la militancia celeste? Militancia de latín, milicia, militare, es el individuo que regala la vida por alguna cosa. Celeste, ¿qué es? ¿Es del panuelo? No, pero fue una coincidencia muy bonita. Celes, del latín celestial, del cielo, de Dios, del Creador. El militante celeste, entonces,
es aquel que regala su vida para el reino de Dios. Es lo que tenemos que hacer nosotros, regalar nuestra vida para el reino de Dios. Esta es la militancia celeste. Es un organismo compuesto por agentes entrenados, inspirados por Dios, para desarrollar y ejecutar estrategias de ocupación, dominio y mantenimiento de poder en un territorio determinado. Siguiente. ¿Qué necesitamos para desarrollar eso? Desarrollar virtudes. ¿Cuáles? Las 4 virtudes cardenales y las 3 virtudes teologales. Las 4 virtudes cardenales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. La prudencia es la recta razón al actuar, es actuar rectamente, correctamente, es actuar siempre para el bien. Toda y cualquier acción que tú elijas tener siempre direccionada al bien. La justicia es regalar al individuo lo que le pertenece. La justicia es cuando tú regalas a una persona lo que le es debido, ser justo. La fortaleza es permanecer inquebrantable delante del mal. El mal te va a pegar y tú vas a permanecer donde estás, no te va a mover. Inquebrantable, no se deja afectar por el mal. Y la templanza es la capacidad de moderar nuestros deseos para que seamos conducidos al bien. Tengo un deseo, todos nosotros tenemos deseos, pasiones, vicios. Ser templante es conducir nuestros deseos siempre al bien, mismo que nos cueste y que nos duela. Son las virtudes necesarias que tenemos que desarrollar para sernos militantes de Dios. Siguiente. Y obviamente las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. La fe necesitamos porque todo lo que hacemos es por Dios, es para su reino. La esperanza es la creencia fortalecida por una inabalable convicción. Sin la esperanza no nos movemos. Es la esperanza de la vida eterna, es la esperanza de estar con Dios, es la esperanza de que Él nos ayude. La caridad, caritas del griego, el amor para el prójimo por intermedio de Dios. ¡Qué lindo! La caridad tenemos que desarrollarla, mientras virtud, pues lo que vamos a hacer es regalar nuestra vida para hacer un mundo más tranquilo, más bonito, más seguro para el prójimo. No es para nosotros, es para el prójimo. Entonces son 2 virtudes que tenemos que desarrollar. Siguiente. ¿Qué es una revolución? ¿Por qué yo regalé el nombre de mi libro de Revolución Celeste? Una revolución es un acontecimiento que precipita eventos en la dirección de un cambio de marcos. Es un cambio en los vectores que guían la sociedad. O sea, los vectores, algo que guía. ¿Cuáles son los vectores de hoy? Que guían nuestra sociedad. ¿Son vectores buenos o malos? Horribles. Yo ni siquiera necesito listar las cosas que estamos viviendo. Entonces, tuvimos muchas revoluciones dañinas. La Revolución Francesa con su materialismo, la Revolución la Revolución Francesa con su iluminismo, la Revolución Industrial con su materialismo, la Revolución Feminista sexual con su feminismo. Ha llegado la hora entonces de hacer una revolución de Dios. Todo eso daña tanto a nuestra sociedad que nuestros vectores ahora son malos. El bien es el mal es el bien, todo está subvertido. Entonces llegó la hora de cambiar los vectores. Es hacer una revolución, un cambio en los vectores que guían la sociedad, una revolución celestial de Dios para Dios. Es eso que tenemos que hacer. Siguiente. ¿Cómo hacer, Sara? ¿Cómo hacer? Oración, formación y acción. En esta orden no se puede saltar pasos. La oración primero. Generalmente la gente o empieza por la acción o estaciona en la oración. Siempre hay esta hermana que, oye, tenemos que hacer eso. Ay, no puedo, pero te acompaño en la oración. Entonces, hoy empezamos a hacer las
puede ser una disculpa para nuestra pereza ni para nuestra cobardía. La oración es el camino y el contacto directo con Dios para sabernos cuál es nuestra vocación. Todos nosotros nacemos con un don especial que Dios nos regaló llamado vocación. Hay siempre alguna cosa que hacemos mejor que nosotros. Eso es un regalo de Dios. Generalmente queremos servir a la lucha donde nos gusta más, pero esta lucha no es para nosotros, es de Dios. Entonces, ¿cómo puedes saber dónde, cómo, cuándo puedo servir? Vas a ponerte de rodillas y vas a preguntar para quién te crió. Dios, ¿dónde tú quieres que yo sirva? ¿Qué yo tengo de especial que puedo poner a tu servicio? Hay gente que está vocacionada a la comunicación, que te metas a comunicar la verdad. Hay gente que está vocacionada a la enseñanza, como yo, que enseñe y que no los adoctrine, pero que lleve la verdad. Hay gente que está vocacionada al sacerdocio, que te metas a ser un buen sacerdote, guiar sus feligreses, a las personas de la iglesia cristiana, que se meta a ser un formador de otros sacerdotes. Hay gente que está vocacionada para las manualidades, entonces que ponga tus manos a servicio de algo para Dios. Hay gente que está vocacionada en el matrimonio, que tenga un noviazgo santo, que se case, que meta 6, 7 hijos en el mundo de una, los regale virtudes, hábitos para la trascendencia, pues estos hijos son los que van entonces a convertir otras personas. Cada persona tiene que preguntar a Dios a través de la oración, ¿dónde? ¿Qué manera Él quiere que sirvamos? Yo tengo certeza que Él nos va a contestar. Segunda cosa, formación. Formación no es venir a una conferencia, señores. Esto es un detallito. La formación es dedicarse a ser el mejor desarrollando su vocación. Por ejemplo, si tú tienes vocación para las manualidades, ¿por qué te vas a meter a estudiar metafísica? Si tú tienes vocación para la vida intelectual, ¿por qué te vas a meter a estudiar y hacer fisiculturismo? Entonces tú tienes que desarrollar tu formación para ser el mejor en su don, en el lugar donde el Señor te quiere. Entonces la formación sirve para ser el mejor y también para tener la capacidad analítica de saber cómo conquistar el espacio donde tú estás viviendo. Entonces, si tú estás ahí, en la escuela, percibe que tus amigos son todos de izquierda, están con esta mentalidad horrible, ¿qué tú puedes hacer? Hay que formarte para ver cómo conquistar estos territorios. Entonces, las personas tienen que buscar la formación. No es ir a una conferencia de Star Winter, acostumbrarse, sacar una selfie, subir en Instagram, ya. La formación no es eso. La formación es comprar un montón de libros que ustedes nunca van a leer. Y yo no les sufro, porque sufro de la misma enfermedad mental, comprar más libros de que soy capaz de leer. Y ahí se quedan todos ahí. Entonces la formación sirve para desarrollar tu rol de manera perfecta al servicio de Dios. Solo después de formarte, ahí viene la acción. Va a poner en práctica todo lo que formaste y estudiaste. De una va a salir bien, difícilmente. ¿Qué tienes que hacer? Vuelve para la formación, estudiemos un poco, analiza un poco más, intenta de nuevo, intenta de nuevo, intenta de nuevo. Oración, formación y acción, en esta orden. Siguiente. 1. Regla de Jordan Peterson. Arregla tu cama. Quiero salir cambiando el mundo. ¡Ay, yo soy una chava provida! Pero todas las noches como anticonceptivos.
hoy yo soy un varón pro familia, pero todas las noches ve pornografía. Entonces, antes de mirar a las personas, antes de cambiar el mundo, mirar los propios pecados, deshacerse de sus propios pecados. Pues si tú no eres capaz de convencer a ti propio, ¿cómo quiere conquistar los otros territorios? Si a ti mismo no te conquistas, entonces arregla tu cama, mira tus pecados. Vamos a tratar de suprimir los pecados y desarrollar virtudes. Eso es lo que necesitamos. Eso nos va a desarrollar virtudes necesarias para ser unos militantes celestes: la paciencia, la obediencia, la humildad, la jerarquía, el orden, la disciplina. Una vez que tú arreglas tu vida y pones tu vida en orden, vas a tener más experiencia para hacer eso con la vida de otra persona que necesite tu ayuda. Vas a ser más rápido, con menos costo, ya vas a tener una experiencia, pues ha hecho contigo mismo. Siguiente. Esta es una pelea. Dios ha hecho dos tipos de personas: líderes y ejecutores. Ya. El problema de nosotros es que todos queremos liderar. Nadie quiere obedecer, nadie quiere ejecutar. Las personas pelean entre sí porque quieren tener más poder o porque sufrimos a lo largo de los años un lavado cerebral, técnicas de inteligencia, de contrainteligencia, de desinformación, de subversión, que nos ha hecho creer que el servicio, la obediencia y el sacrificio es algo malo. Y ahí creemos que obedecer, que ejecutar, es un demérito cerca de liderar, cuando la verdad están en equivalencia, son proporcionales. La virtud de la obediencia, del servicio y el sacrificio nos conducen al cielo. Entonces hay que poner la mano en el corazón y entender: yo nací para liderar o nací para ejecutar. Y hay que trabajar con la honestidad adentro de la militancia para no atrapallar las cosas. Y naturalmente hay menos líderes que ejecutores. Mira la naturaleza, hay un lobo para ver que lo sigue. Mira los pájaros, hay un pájaro que va adelante, más 10 en cada lado. Así en la naturaleza humana también. Pero si no hay ejecutores, no hay nada que un líder solo pueda hacer. Ambos son igualmente importantes. Siguiente. No se respeta el respetable, no se tolera el intolerable, lo intolerable, el mal debe ser combatido. Eso es muy importante. Hace 3 semanas yo tuve un debate con una señora médica abortera de México, de Puebla. Yo recibí muchas críticas de mis compañeros pro vida, decían: ¡ay, Sara, fuiste respetuosa con la doctora! Sí, fui. ¿Pero por qué? Porque yo no la respeto mismo. Entonces, una señora médica que hace abortos a los niños que están aquí, que están resueltos, una señora que se aprovecha del dolor, sufrimiento y desespero de mujeres vulnerables para meterles misoprostol en la vagina, hacerlas pasar por un parto anticipado, todas las complicaciones del parto, hacer parir el bebito muerto, después meterles en la vagina curetas, tubas, bisturís y tijeras. Yo no respeto este tipo de gente. El respeto es un sentimiento muy bonito que cabe al respetador tener admiración por el respetado. El respeto presupone admiración. Yo no la admiro. ¿Qué es la virtud de la justicia? Regalar al individuo lo que le pertenece. Yo respeto a mi padre, a mi madre, a mi prometido, mis alumnos y seguidores, mi padre, mi director espiritual. Pero una señora abortera, yo no la respeto. Yo mínimamente en una eventualidad le puedo tratar con educación y cordialidad, pero con respeto no. Es justo tratar a una persona que hace aborto de la misma manera igualita que trato a mi madre. Es justo.
No, esto sería una injusticia con mi madre. La virtud de la justicia, regalar al individuo lo que le pertenece. Eso no significa que yo no tenga que rezar por su conversión. Yo tengo que rezar por su conversión, por su salvación, pero no significa que yo tenga que ser connivente con las porquerías que hace. No significa que yo no la tenga que un día detenerla, incluso con mis manos, si necesario, para que no mates a un niño. Entonces, nosotros tenemos el lavado cerebral de que por sermos cristianos somos un pueblo pacífico, y esto nos daña. Porque no podemos, somos de la paz, somos del amor. Sí, este pensamiento que nos está haciendo con que metan y nos hagan tragar todo lo que quieren. ¿Cuántas veces Dios no es llamado en las escrituras del Señor de la guerra? Si vici pacem para bello, en latín, si quieres la paz, hay que ir a la guerra. Y yo no estoy diciendo que tenemos que ir a matar gente, yo estoy diciendo que ya estamos en guerra. O tú te defiendes o te van a tragar. El profesor Olavo de Carvalho enseña: reaccionen a la altura. Yo no estoy diciendo que tenemos que atacar, yo estoy diciendo que una vez atacados tenemos que reagir a la altura. No se respeta el irrespetable. El deber del cristiano: combatir el mal, frenar el mal. Es nuestro deber. Jesús dio la otra vigilia, pero también Jesús sacó el látigo y echó del templo los vendillones. Esa es la virtud de la prudencia, saber accionar de la manera correcta y para el bien. Entonces, no se respeta el irrespetable. Se reacciona a la altura y con proporcionalidad. Una persona entra en su casa, escupe la cara de tu madre, pega a tu papá, ¿tú qué vas a hacer? Agarrar el código penal mexicano y decir: mira, no te puedes aquí, que tú no puedes hacer esto, va a terminar la cosa. O te vas a poner de rodillas y estar a la mesa de la no hagas eso, que te va a violar la cara. Entonces, para cada situación hay estratégicamente una acción. Debemos empezar ahora, sí, en una situación que no sea conveniente. Debemos, sí, demandar, hacer juicios, agarrar el código penal en una situación que no sea conveniente. Entonces, eso nos falta, el sentido de proporcionalidad de las cosas. Entonces, creo que aquí ya entendemos que el mal debe ser combatido, es nuestro deber combatir el mal. Siguiente. Y yo te los digo también, estamos llegando al final, que nada de eso es fácil. Las cosas son difíciles. Entonces, más o menos expliqué a ustedes cómo funciona el mundo. El libro está más detallado, pero yo les digo,